Yo soy Ricardo Morales Hernández, soy artista puertorriqueño. Uno de esos libros abiertos dentro de mi proceso que se llama Los Rocksteadies. Los Rocksteadies es una historia de ficción de un pueblo que eventualmente es un drama que se desarrolla y cómo estos rocksteady entonces reciben la oposición, o cómo es un nacimiento de estos seres, dónde viven, cómo son, cómo se desarrollan. Y eventualmente esa historia tiene muchos clímax, momentos climáticos. Y esto es uno de estos momentos de nacimiento. La historia es una historia que es no lineal, o sea, se presenta de una manera que no es lineal. Y ya, pues yo tengo varios capítulos escritos, y lo interesante es que comenzó como un juego. Cuando mi primera niña nace, Zoe, a la edad de los 5 o 4 años, empezamos a jugar dibujando, y empiezan a salir imágenes con símbolos, y esos símbolos ella le empieza a otorgar una narrativa, y yo había perdido bastante con mis procesos artísticos, ¿verdad?, impuestos y mucho más, la sencillez de una buena historia, como una buena historia comunica y puede representar y simbolizar. Y jugando con ella empiezan a salir estos personajes que eran muy rudos, eran unos personajes bien extraños. Y yo no sabía cómo ella había llegado a la imaginación suficiente para generar estos personajes. A mí me pareció fascinante, ¿no? Volver a retomar la idea de contar una historia y hacer una narrativa. Y entonces este es el proyecto. Por varios años empezó a desarrollarlo. Y esto es como que un primer capítulo pequeño sobre esa historia que sigue desarrollando. Todo el mundo tiene como que una idea de la historia, una introducción, nadie sabe realmente qué va a pasar. Y inclusive yo no sé qué va a pasar, ¿no? Pero igual, eso es parte de lo interesante, que son capítulos que se van abriendo y desarrollando. Yo no soy literalmente un autor que escribo el capítulo antes y después aparecen los personajes, sino que hay una relación entre dibujo y texto, y a veces todos los personajes o la narrativa comienza a surgir, no necesariamente por una razón u otra, pero empiezan a surgir en el proceso de trabajo, que no es algo totalmente riguroso. No, todavía aquí hay unos personajes que son ella y él, el capitán Fockinger y Salvador, y esos son los 4 personajes de la introducción. Y entonces empiezan a salir por ahí en la historia, es como un génesis, ¿no? Como una historia, como un comienzo. Escogí la palabra O porque realmente es una palabra que es igual, la puedes ver de muchos puntos de vista, o como la sensación de sorpresa o de grandeza, o de dolor, ¿no? de un sentimiento fuerte, o este elemento poético, ¿no? Y hay muchas formas de ver el OH, en la literatura. Mi interés es como que romper con esa idea del nanorrelato, de la historia corta, y volver a una narrativa global, una narrativa cósmica, una forma de ver las cosas integradas, completas, ¿no? Pero es muy difícil porque nosotros estamos bajo mucho insumo de información. Igual para mí y para todos los artistas es un desafío, ¿no? Tratar de comunicar una idea clara o una idea más sencilla.
Y yo siempre pues apuesto por lo más sencillo, ¿no? Tratar de reducirlo a lo más sencillo. Hay un proceso de diseño, hay un proceso de trabajo, y en eso pues coinciden, ¿no? En la parte que es manual, la parte que es digital, la parte que es operacional, como un sistema que se ejecuta. Y eso está ocurriendo un poco como introducción en esta exhibición. Sí.